En enero de 2025, un evento en Los Ángeles, redefinió lo que creíamos posible en términos de desastres naturales. Los incendios forestales de ese mes generaron 40.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas. 40.000 millones. Es una cifra casi abstracta, ¿no? Y plantea una pregunta fundamental. ¿Es sostenible nuestro modelo actual? O sea, ¿podemos seguir esperando a que empiece el fuego para gastar fortunas en apagarlo? Es una pregunta que ya no podemos ignorar. Esos 40.000 millones no son solo números. Son casas, son negocios, ecosistemas, vidas. Claro. Y lo más preocupante es que es un síntoma. Un síntoma de un sistema que, bueno, está fundamentalmente roto. Estamos atrapados en un ciclo de supresión y reconstrucción que es, a todas luces, insostenible. Precisamente. Por eso hoy vamos a analizar a fondo un nuevo informe del Foro Económico Mundial, sí, titulado Del riesgo de incendios forestales a la resiliencia. Y el documento es muy directo. Argumenta que necesitamos un cambio de paradigma radical. Exacto. Nuestra misión hoy es entender qué significa ese cambio y cómo se ve en la práctica. Exacto. El informe propone dejar de ver los incendios como una emergencia que simplemente pasa y empezar a tratarlos como un riesgo que se puede gestionar. La tesis central es que la verdadera solución no está en la respuesta, sino en la inversión proactiva, en convertir la prevención en un caso de negocio medible. Con retornos claros. Con retornos claros. Se trata de pasar, digamos, de ser bomberos a ser arquitectos de la resiliencia. De acuerdo, entremos en materia entonces. El punto de partida del informe es una paradoja financiera que es, la verdad, difícil de creer. Es alucinante. Destaca una desconexión total entre dónde está el riesgo y dónde ponemos el dinero. Sí. Fíjate que, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más de la mitad de todo el dinero para incendios... A nivel mundial. A nivel mundial, sí. Se gasta en la supresión directa, o sea, en los aviones, los camiones, el personal que lucha contra las llamas. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, la planificación, la prevención y la recuperación reciben en conjunto menos del 1%. Menos del 1%. Y la prevención pura y dura, apenas un 0.2%. 0.2. Es como si todo nuestro sistema de salud se basara en construir salas de emergencia cada vez más grandes. Y más caras. Y más caras, pero nos negáramos a invertir en vacunas, en nutrición, en salud preventiva. No tiene ningún sentido económico. Es la analogía perfecta. Y lo fascinante es que el informe no solo señala el problema, sino que presenta el contraargumento financiero. Y lo hace con datos demoledores. A ver. Aquí el concepto clave es pérdidas evitadas. No es una ganancia tradicional, sino el dinero que no se pierde gracias a una acción que tomaste antes. Y aquí es donde las cifras se vuelven espectaculares. El informe usa el escenario de reconstrucción de Los Ángeles y estima que cada dólar invertido en construcción resistente al fuego. Pensemos en techos ignífugos, ventanas de doble panel, limpiar la maleza. Lo básico. Podría ahorrar alrededor de $210 en futuras pérdidas. 210 a 1. Es un retorno de la inversión que, haría sonrojar a cualquier inversor de Silicon Valley. Totalmente. Ahora, hay que ser claros, Esa cifra es específica para un escenario de reconstrucción, post-desastre. Ahí el costo de prevenir es marginal comparado con reconstruir de cero. Entiendo. Es un caso, digamos, extremo. Pero incluso en escenarios más generales, los números siguen siendo muy convincentes, ¿verdad? Absolutamente. El informe cita otros estudios, como los del Instituto Nacional de Ciencias de la Construcción de Estados Unidos. El NIPS. El NIPS, exacto. Ellos calculan que, en promedio, las medidas de mitigación contra incendios generan entre $2 y $8 en beneficios por cada dólar gastado. O sea, que incluso en el escenario más conservador es una inversión increíblemente rentable. Exacto. Esto demuestra que la resiliencia no es un gasto, es un activo. Bien, si la lógica financiera es tan clara, la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo se hace? ¿Dónde y cómo se invierte ese capital para que funcione? Bueno, ahí es donde el informe propone un marco de acción. Un ecosistema, decías. Sí, basado en 4 pilares que se refuerzan mutuamente. La clave es la interconexión. De acuerdo. ¿Cuál es el primero? El primer pilar, y quizás el que articula todo, es el de finanzas y seguros.
La idea es simple pero poderosa. Si tomas acciones de prevención que son medibles, verificables, Ujú. Eso tiene que tener una consecuencia financiera positiva. justo. Si demuestras que has reducido tu riesgo, tu acceso a seguros o a capital debería ser más fácil. Y más barato. Esto es pasar de la teoría a la práctica. El informe menciona un caso muy concreto en Lake Tahoe, California, Ah, sí. donde una asociación de propietarios consiguió una reducción del 39% en la prima de su seguro. 39%. Eso es un incentivo real, tangible. Pero, ¿cómo funciona esa verificación? ¿Viene un inspector con una lista? En esencia sí, pero es un proceso riguroso. Implica crear lo que llaman espacio defendible, o sea, limpiar la vegetación inflamable alrededor de las casas. ¿Y los materiales de construcción, supongo? Claro, usar revestimientos resistentes al fuego, gestionar los bosques en áreas comunes. Una entidad externa audita estas medidas y emite una certificación. O sea que la aseguradora ya no se basa solo en un código postal genérico para calcular el riesgo. No, Se basa en la evidencia real y certificada de que esa comunidad específica es menos propensa a quemarse. precisamente. Convierte la prevención en un activo medible y asegurable. Y esto, fíjate, abre la puerta a instrumentos más sofisticados, ¿Cómo cuáles? como los bonos de resiliencia. Un gobierno local podría emitir un bono para financiar, no sé, un gran proyecto de raleo forestal. Ujú. Si el proyecto logra reducir el riesgo de incendio en un porcentaje verificado, los inversores reciben un rendimiento. Se está creando un mercado para la prevención. De acuerdo. El primer pilar alinea los incentivos económicos. Pero ese dinero tiene que gastarse en acciones concretas, en el terreno. Sí, y eso nos lleva al segundo pilar, las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí dejamos de hablar de finanzas y empezamos a hablar de ecología. Exacto. Se trata de gestionar los ecosistemas para que sean inherentemente menos peligrosos. Esto incluye prácticas como el raleo de bosques, para reducir la densidad de árboles que al final son combustible. Y también se mencionan las quemas prescritas y las quemas culturales, que no son lo mismo, ¿verdad? No, es una diferencia crucial. Una quema prescrita es una técnica de la ciencia forestal moderna. Quemar un área bajo condiciones muy controladas para eliminar el combustible del suelo. Y la cultural. La quema cultural se basa en el conocimiento ecológico tradicional de los pueblos indígenas. Ellos han usado el fuego como herramienta durante milenios, no solo para reducir el riesgo, sino para promover la biodiversidad y la salud del ecosistema. Es fascinante, porque integra un saber ancestral con un problema muy, muy moderno. El informe destaca el caso de la nación Cheslata Carrier en Canadá, ¿no? Sí, es un ejemplo excelente. La comunidad no solo está restaurando sus bosques y reduciendo el riesgo, sino que también está creando empleos, revitalizando su cultura. O sea, son beneficios múltiples. El humo. Menos humo significa menos ataques de asma, menos visitas a urgencias, menos enfermedades respiratorias. De repente, el Departamento de Salud Pública tiene un interés económico directo en la gestión forestal. Todo está conectado. Todo. Entonces, tenemos las finanzas y el trabajo en el terreno. Pero para conectar ambos necesitas datos, medir el riesgo antes y después. Aquí entra la tecnología, supongo. Aquí es donde todo se acelera. Es el tercer pilar. Datos, tecnología y gobernanza. La tecnología, y en particular la inteligencia artificial, es lo que hace que el riesgo sea visible, medible y, por lo tanto, Financiable, como decías. financiable. La IA está revolucionando la detección temprana. El informe da ejemplos que parecen de ciencia ficción. Habla de una empresa, Pano AI. Pano AI es un gran ejemplo. Instalan redes de cámaras de ultra alta definición en torres que giran 360 grados constantemente. Pero la clave no es la cámara, es el software, La IA. la IA, entrenada con millones de imágenes para detectar la primera columna de humo a kilómetros y diferenciarla de la niebla o el polvo. Y la gran ventaja es la velocidad. Es la velocidad y la precisión. Puede alertar a los servicios de emergencia en segundos. Y darles la ubicación exacta. ¿Y cuánto tiempo ahorra? El informe dice que puede reducir los tiempos de respuesta en más de 20 minutos, comparado con una llamada al 911. 20 minutos pueden ser la diferencia entre un susto y una catástrofe. Claro, entre un extintón y una flota de aviones. Exacto. Y no ves un caso aislado. En Brasil, la iniciativa Embrace the Forest usa una tecnología similar y ha logrado reducir las áreas quemadas en un 40%. 40%. Sí. Y si miramos al futuro,
El informe menciona FireSat, una futura constelación de satélites. Satélites. Sí, que podrán detectar incendios del tamaño de una fogata, 400 veces más pequeños que los sistemas actuales, y enviar una alerta en menos de 3 minutos a cualquier parte del mundo. Es como tener un sistema nervioso planetario para detectar incendios. Pero toda esta tecnología, todas estas finanzas, no sirven de nada si no hay gente en el terreno para actuar. Y ese es el cuarto y último pilar, el que lo une todo: la coordinación comunitaria y multiactor. Porque al final, la resiliencia no se construye desde una oficina en Ginebra, se construye a nivel local. Me gusta la frase que usa el informe: las comunidades son el sistema operativo de la resiliencia. Es una gran frase, y en la práctica implica empoderar a la gente que vive ahí. Un ejemplo fantástico es la red de brigadas del Bajo Tapajós en la Amazonía brasileña. Una región remota, de difícil acceso. Muy difícil. Antes, cuando se detectaba un fuego, la respuesta oficial podía tardar días. Y para entonces ya era un desastre. Exacto. Lo que hizo esta red fue unir a todos: a los brigadistas voluntarios de las comunidades, a las brigadas indígenas con su conocimiento del terreno y a las brigadas gubernamentales con sus recursos. Crearon un sistema. Un sistema de comunicación y coordinación. Y el resultado, según el informe, es que los tiempos de respuesta se han reducido a menos de 12 horas. Que sigue siendo mucho, pero en esa parte del mundo. Y esa parte del mundo es una revolución. Demuestra que la tecnología sin organización comunitaria, pues, es inútil. Entonces, si unimos estas 4 piezas del rompecabezas, finanzas, naturaleza, tecnología y comunidad, lo que emerge no es solo una lista de buenas prácticas. No. Lo que emerge es un sistema que se retroalimenta. Eso es lo más poderoso del informe. Describe lo que llama un ciclo de inversión continua. ¿Un ciclo virtuoso? De acuerdo. Visualicémoslo. Imagina una comunidad en una zona de alto riesgo. Paso 1. Accede a capital, digamos, con un bono de resiliencia, para financiar un proyecto de gestión forestal. Pilar 1 y pilar 2. Exacto. Paso 2. Se usan drones y satélites para crear un mapa digital del riesgo antes del proyecto. Una vez terminado el trabajo, la misma tecnología El pilar 3. verifica que el trabajo se hizo y cuantifica la nueva y reducida probabilidad de un incendio. La evidencia se vuelve irrefutable, digital. Justo. Paso 3. Esa evidencia se presenta a la compañía de seguros. Y al ver una reducción de riesgo verificada, reduce las primas para toda la comunidad. Y las brigadas locales, del pilar 4, están entrenadas. Y el último paso es cerrar el círculo. Correcto. Paso 4. Los ahorros generados por las primas más bajas y los costos de emergencia evitados se usan para pagar ese bono y para financiar la siguiente ronda de prevención. Ya no es un gasto de emergencia que sale de los impuestos. Es una inversión circular que se paga a sí misma. Se ha creado una economía de la resiliencia. Es un cambio de mentalidad profundo. Dejar de pagar por el desastre y empezar a invertir en la ausencia del desastre. El mensaje del informe es, en el fondo, optimista. Dice que las herramientas ya existen. El obstáculo ya no es técnico o financiero. Es la inercia. Es político. Se trata de cambiar cómo pensamos sobre el riesgo. Y el informe nos deja una última idea que expande esta lógica más allá de los incendios. Sí, y es una idea que realmente da que pensar. A ver. El documento menciona que la prevención de incendios podría ser considerada un activo de mitigación de carbono. Piénsalo. Cuando un bosque se quema, libera una cantidad masiva de CO2. Claro. Si evitas que ese incendio ocurra, has evitado esas emisiones. Es una reducción de emisiones, por omisión, por así decirlo. Exactamente. Y si puedes cuantificar de manera fiable esa cantidad de carbono que no se emitió, podrías, en teoría, convertirlo en un crédito de carbono. Y venderlo en los mercados. Y venderlo. De repente, la prevención de incendios no solo ahorra dinero en pérdidas, sino que genera ingresos directos. Lo que nos deja con una pregunta final bastante provocadora. Nos deja con esta reflexión. Si podemos construir un sistema financiero donde se crea valor a partir de una catástrofe que no ocurrió, si podemos hacer de la prevención un activo tangible, comerciable, ¿qué otros riesgos globales podríamos empezar a desfinanciar de la misma manera? Podríamos aplicar esta lógica a las pandemias, a las crisis hídricas, transformando la prevención de un costo al centro de un nuevo modelo económico.